No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Segundo día de visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia. Hoy sostuvo reuniones con el gobierno, la Policía Nacional y organizaciones sociales. Encontraron el cuerpo de policía desaparecido en los bloqueos en Cali. Investigan si lo asesinaron y luego lo arrojaron al río Cauca. Comienza la reactivación económica en Bogotá. Hablamos con comerciantes de gastrobares y bares que funcionarán hasta la 1 de la mañana. Desde Galerías, uno de los sectores más afectados por la pandemia, en minutos. Balance positivo según los comerciantes en el primer día de reactivación económica en la ciudad de Medellín. En instantes les contaremos. Reactivación que inició hoy no quedó al margen de polémicas. 140 gremios de salud piden no llevarla a cabo, pues temen que sigan subiendo las cifras. Instalaron en Corferias el puesto de vacunación más grande del país. Esperan poner cada día 14.000 dosis. 1 de julio, fecha para el regreso de los colegios en Bogotá. Gremios de profesores insisten en que aún no están las condiciones. La alcaldesa asegura que no hay más excusas. Encuesta dice que el 84% de las compañías del país tuvieron impacto negativo en medio del paro. Sigue el gran suspenso en Perú. Más de 48 horas después de que se cerraran las urnas en el país, todavía no hay presidente. El izquierdista Pedro Castillo aventaja a la derechista Keiko Fujimori por un mínimo margen. Y hay buenas noticias en deportes porque Superman Miguel Ángel López hoy se consagró en la Vuelta del Mont Ventoux. Todo esto lo tendremos en nuestra información deportiva. Los espero más adelante. Y la banda de rock Red Hot Chili Peppers lanzó Californication, su séptimo álbum de estudio, el 8 de julio de 1999. Más adelante hablaremos de este disco en la sección de Cultura. Intensa jornada de reuniones de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitan Colombia. En la mañana estuvieron en la sede de la Cancillería con el gabinete y el presidente de la República. Esta tarde el encuentro fue con sectores sociales. Sebastián Amaya, los saludo, buenas noches. Detalles de dicho encuentro. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Precisamente estas reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvieron lideradas y especialmente con el gobierno, con la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y allí los temas principales de discusión fueron las garantías que ofrece el Estado, que ofrece el gobierno para los manifestantes que participan en las protestas, y otro de los temas importantes también fue ese efecto social y económico que los bloqueos causan en este paro nacional. Todo el gabinete ministerial asistió al encuentro con los miembros de la CIDH y expusieron los daños que los bloqueos y la violencia han generado al país desde que empezaron las manifestaciones. Este es un gobierno que respeta y garantiza la protesta social, así como también mostrar los hechos de violencia y de vandalismo que han ocurrido en los últimos días en Colombia. El ministro de Agricultura expuso las afectaciones que ha tenido el campo colombiano por cuenta de los bloqueos. En el mes de mayo tuvimos el menor abastecimiento que se ha dado en los últimos años en Colombia, incluso por debajo de la época de la pandemia en la cual teníamos aislamiento obligatorio. Al finalizar la jornada, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que de 12.478 manifestaciones, solo en 1.413 intervino el ESMAD. Que la gran mayoría de expresiones violentas dentro de estas manifestaciones se han dado en Bogotá, el 25%, 458 actos de violencia en las marchas en Bogotá. Según el gobierno, 11 billones de pesos se han perdido durante los 42 días de marchas y bloqueos que ha enfrentado el país.
Hace pocos minutos, en representación de las víctimas, habló Alejandra Medina, ella es la mamá de Dylan Cruz, quien celebró que la CIDH la atendiera, escuchara su caso y que no solamente estuviera atendiendo casos de este actual paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril, sino también casos anteriores como el de su hijo, que ocurrió en 2019. Simplemente, pues, o sea, es muy gratificante saber que nos escucharon y que cada persona pudo exponer su denuncia de acuerdo a lo que estamos viviendo. ¿Sí? Yo como madre de Dylan Cruz expuse mi denuncia de que el caso de mi hijo todavía sigue en la impunidad y de que ese señor Cubillos antes lo ascendieron. En estos momentos, los miembros del organismo internacional se encuentran reunidos con organizaciones sociales y un grupo de estas organizaciones lideradas por Indepaz les entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe en donde hablan de ese uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, algunos usos excesivos también por parte del ESMAD, y allí le entregan una recomendación, una petición a este organismo internacional para que entregue una mayor vigilancia y control también sobre todos estos casos en medio de las protestas. Esta es pues la información desde el centro de Bogotá. Recordemos que mañana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostendrá una reunión con el Comité Nacional del Paro y allí los sindicatos entregarán un documento con ese resumen de las negociaciones que han sostenido con el gobierno nacional y que, recordemos, se suspendieron este fin de semana porque el comité decidió levantarse de la mesa argumentando que no hay compromiso del gobierno. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Juan Sebastián, por su información. Y otro grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a Cali para revisar los posibles casos de violencia y de violaciones a los derechos humanos en esa ciudad. Conectamos ya mismo con Carlos Gutiérrez, allí en Cali. Carlos, buenas noches. ¿Qué pasó en esta reunión? Patricia y televidentes, muy buenas noches. Ha sido un día bastante agitado para los delegados del Comité Interamericano de Derechos Humanos porque han llegado centenares de personas al edificio Torre de Cali donde se encuentran ubicados. Han recibido denuncias diferentes, principalmente sobre abusos de autoridad y también sobre la situación que se presentó hace algunos días en la Comuna 22, esto en el sur de la capital vallecaucana. No solo personas de Cali, sino también del Valle del Cauca. Docenas de personas que realizaron actos simbólicos se reunieron a las afueras del edificio, donde delegados del Comité Interamericano de Derechos Humanos recibieron información sobre atropellos de policías. Tenemos las de lesiones oculares, abusos sexuales, abuso policial, desaparecidos, los que están reportados. Una de las quejas fue la participación de civiles armados que dispararon contra manifestantes en Ciudad Jardín. Los denunciantes entregaron videos y testimonios de cómo los uniformados que estaban al lado de las personas armadas no actuaron. Si bien es cierto, en Colombia hay una fuerza pública, pero no puede haber complicidad de la fuerza pública en aceptar que civiles al lado de los policías disparen en contra de la sociedad. El alcalde de Cali también se reunió con los emisarios y denunció parte de los asesinatos que han ocurrido, algunos al parecer relacionados con las manifestaciones sociales. Me parece inaceptable que personas que están adelantando movilización y protesta sufran heridas con arma de fuego. Eso debemos de superarlo. El trabajo de campo de la CIDH también está siendo realizado en Tuluá y Popayán, donde es recopilada información para determinar si hubo violación a los derechos humanos durante las jornadas de protesta. Mañana será una segunda jornada en donde estos delegados continuarán recibiendo los testimonios, documentación y demás por parte de algunas víctimas, incluso también por parte de algunos testigos y por parte también de algunas autoridades locales y departamentales. Información a esta hora de la noche en el sur de la capital vallecaucana. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Carlos, gracias por esta información y por supuesto estaremos al tanto de las reuniones que usted menciona. En otras noticias, la policía confirmó la muerte de un patrullero que había sido reportado como desaparecido en medio de un bloqueo en Cali. Investigan si fue asesinado y luego lanzado al río Cauca. En la noche del jueves 3 de junio fue reportado como desaparecido el patrullero Carlos Andrés Rincón en uno de los bloqueos de Cali. En las últimas horas hallaron el cadáver en el río Cauca. El cuerpo presenta varias lesiones
producidas por arma de fuego, por objeto contundente y por arma cortopunzante. La moto fue encontrada en ese sitio el 4 de junio, en la que él se movilizaba, incinerada. Según información de la policía, el uniformado de 33 años estaba de descanso, transitaba en su motocicleta por el sector conocido como el Paso del Comercio y a 9 kilómetros de este punto fue hallado el cuerpo. Fue abordado por delincuentes en esa zona que para ese momento estaba bloqueada, fue asesinado en ese lugar. Hay unos indicios importantes que están siendo valorados por Policía Judicial. El ministro de la Defensa rechazó estos hechos en su cuenta de Twitter y dijo que es inconcebible que en un punto de bloqueo haya sido cometido este atroz crimen. Las autoridades ofrecen 200 millones de pesos de recompensa por información que ayude a esclarecer el asesinato. Y hablamos ahora de la reactivación en Bogotá. Gran parte de las actividades ya están permitidas a partir de hoy en la ciudad. Diana Gómez, buenas noches. ¿Cuál es el panorama en sitios nocturnos? Adelante. Buenas noches, Patricia. Galerías es uno de los sectores más emblemáticos en Bogotá, sobre todo por la rumba, la apertura de bares que comienza hoy y que estará hasta la 1 de la mañana. En este momento nos encontramos en uno de los restaurantes donde la gente celebra, por supuesto, el empate del partido de Colombia, bueno, todo el marcador final de lo que ya estamos viendo, pero queremos ampliar esta información a la nota que vamos a ver a continuación con el informe en general del comercio que se reactiva en la ciudad. Bogotá reabre de manera casi total el comercio, una gran noticia para quienes se han visto afectados económicamente por más de 1 año y 3 meses de cuarentenas y medidas restrictivas. Para nosotros es muy importante esta reactivación, ya que no más directamente son 50.000 empleos los que genera el centro comercial. Que apoyemos la industria colombiana, con eso reactivamos todo más rápido. La reapertura en bares llegó con el fútbol, una oportunidad para dueños de establecimientos quienes comenzarán a recuperar algunas de las ganancias perdidas. Ya es hora de que se reactive un poco el comercio y más para esta zona que se ha visto muy afectada. Es bueno para el comercio, pero al mismo tiempo deberían apretar un poquito más los controles. Con todos los protocolos de bioseguridad y control de aforo, este sector inicia con esperanza el segundo semestre del año. Otra parte de la actividad económica y que se desarrolla en el espacio público se reactivará. Volveremos a reactivar una iniciativa que fue muy exitosa en este primer año de pandemia, que es maximizar Bogotá cielo abierto. En el caso de San Victorino, el 20 de julio, las zonas populares de ventas en Usaquén. La pobreza que ha dejado el COVID-19 y la necesidad de trabajar hacen que el distrito reabra, dejando en manos de cada uno la responsabilidad de autocuidado y lograr así con éxito esta reactivación. Y en Medellín también se inició la reactivación económica. A pesar del optimismo de empresarios y de comerciantes, muchos de los habitantes del Valle de Aburrá afirman que no ha desaparecido el miedo a contagiarse de COVID-19. Daniel Cañas, buenas noches. ¿Cómo se vivió esta jornada? ¿Qué tal? Buenas noches para todos ustedes en Bogotá, para los televidentes. Miren, nosotros hoy estuvimos recorriendo diferentes sectores en la ciudad de Medellín, donde se viven esas dinámicas sociales importantes en esta reactivación económica. Estuvimos hablando con los comerciantes y también con la ciudadanía para ver cuál es ese panorama y esa percepción que se tiene hoy en esta activación económica en la capital antioqueña sin restricciones. La reactivación económica volvió a mostrar la cara activa de Medellín. Sí se nota bastante, pero también es como de mucho cuidado igual. Claro que sí se nota, pero pues hay algunas personas que también se nota que no cumplen con el protocolo. Para los comerciantes, hoy ha sido el día más positivo para sus ventas después de los meses con restricciones. Siempre tuve mucha acogida al mediodía de trabajo, la hora de almuerzo nos fue demasiado bien, ¿no? Eso no ha ido súper bien hoy. Pues hoy que abrieron todo el comercio se ha vendido más. El centro de la ciudad fue visitado y los medios de transporte aumentaron el número de usuarios. Se ve que se incrementó porque en esta hora el metro era un poco más holgadito y ahora está un poco más congestionado. Se ve más flujo de personas en el metro, más antes que de la reactivación económica se mantenía pues más solo. Para los sectores gastronómicos, bares y discotecas, la reactivación económica se dio en medio del partido de la Selección Colombia.
Y a propósito del COVID-19, vamos inmediatamente a nuestra pantalla para revisar las cifras, los números de la pandemia. Y es que en las últimas 24 horas fueron registrados 18.586 casos nuevos. Y aunque hubo una reducción, siguen siendo altas las cifras. Vamos ahora con los casos activos, que ya son 142.278. Y por supuesto, también hay que hablar de los fallecidos en las últimas horas, que fueron 427. En el siguiente informe vamos a contarles a todos ustedes cuáles son las ciudades más críticas sobre ocupación UCI. Según el Ministerio de Salud, 12 capitales en Colombia se encuentran en la situación más crítica, pues la ocupación de camas UCI es superior al 90%. Bogotá, ocupación de 97%. Tunja, 99,3%. Quibdó, 99,7%. Villavicencio, 95,4%. Pasto, 95%. Bucaramanga, 94,2%. Cartagena, 93,6%. Cali, 93,5%. Medellín, 92,3%. Yopal, 92%. Ibagué, 92%. Y Manizales, 91,7%. Las organizaciones en salud aún continúan haciendo un llamado para que se adopten medidas de autocuidado. Hacemos un llamado a la comunidad de continuar con las medidas de bioseguridad, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá indicó que para evitar el colapso hospitalario, los usuarios deben priorizar al máximo el uso de servicios de urgencias, salvo si se trata de situaciones vitales. En hospitalización no solo tenemos congestión en cuidados intensivos, también la tenemos y muy importante en los servicios de urgencias. Colombia comenzó a tener un número de muertes superior al que registró en el segundo pico, en el mes de abril, y sobre el número de nuevos casos al día se ubica entre 20.000 y los 30.000. La reactivación que inició hoy pues ha estado al margen de una polémica. De un lado, gremios médicos que dicen que no es tiempo de hacerla, y del otro, mandatarios y dirigentes que han dicho que no tiene sentido mantener medidas que ya poco se cumplen. Más de 140 gremios de la salud en Colombia solicitan detener la reactivación económica reglamentada por la resolución emitida por el gobierno nacional. Calculan un crecimiento de casos en el doble de cifras de víctimas. No puede haber una reapertura económica segura en el marco del colapso que está viviendo el sistema de salud en Colombia. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo un llamado a la solidaridad por las manifestaciones convocadas, afirmando que estas tienen gran incidencia en el aumento de casos de COVID-19 y también en los fallecidos en los últimos días. Ya dentro de hospitales y clínicas hay manifestaciones de cansancio, de agotamiento del personal médico. Algunas agremiaciones buscan una solución. Exigimos participar en la formulación de soluciones técnico-científicas para hacer frente a esta pandemia. Frente a la expedición de la resolución del Gobierno Nacional, el ministro de Salud aseguró que aunque seguimos en pandemia, la reapertura es posible de acuerdo a las medidas de bioseguridad entregadas por las autoridades de salud. Además, las agremiaciones aseguran que según las cifras del COVID-19, la semana pasada se superaron los récords diarios, hecho que no hace oportuna la reactivación, pues es el momento más crítico de la pandemia. En Bucaramanga, la ocupación de UCI está en, escuchen esto, 99.7%. Las autoridades de salud le pidieron a la comunidad no participar en las marchas del paro nacional para evitar más contagios. John López, muy buenas noches, los saludo y le pregunto, ¿qué otras medidas se han tomado a propósito de estos números? Hola Mateo, muy buenas noches para usted. Bueno, pues las medidas están pendientes por tomar por parte de las autoridades porque la situación es bastante preocupante en el departamento de Santander. Y es que desde el inicio de la pandemia en Santander se superó ya la cifra de los 3.000 casos diarios. Y más preocupante aún, que en tan solo la primera semana del mes de junio casi 300 personas han perdido la vida a causa de la pandemia. El panorama por la ocupación UCI en Santander cada vez es más crítico. No hay camas en cuidado intensivo, no hay camas ni camillas en las unidades de urgencia, no hay tomas de oxígeno disponibles. Las salas de urgencias también están llenas y los medicamentos y el oxígeno escasean. Con una sobreocupación por encima del 180%. Hay pacientes sentados en cuanta camilla, cama, silla, rimas pueda haber dentro del área del servicio de emergencias. El llamado de los profesionales de la salud sigue siendo al autocuidado y a evitar las aglomeraciones. No es tiempo
para hacer ni movilizaciones, ni ir a discotecas, ni a salir a paros. No hay cómo atender un paciente más en las clínicas de Bucaramanga. Por su parte, los defensores del paro aseguraron que seguirán saliendo a las calles. Entonces, las marchas son peligrosas, pero las discotecas no. Las marchas son peligrosas, pero los restaurantes no. No puede decir marchas y vida, porque es que nosotros también estamos marchando por la vida. En Santander han fallecido 4.898 personas como consecuencia del COVID-19. Muy bien, pues es importante recordar que en el departamento de Santander desde hace 8 días ya se inició con la reactivación económica que significó levantar las medidas de pico y cédula y de toque de queda. Además, según el CRUE, pues en el departamento de Santander solo hay 3 camas UCI disponibles, 2 en Florida Blanca y 1 en Barranca Bermeja. Desde Bucaramanga, John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, John, por su información. En Ibagué, la ocupación de camas UCI llegó al 97%. En la ciudad hay 453 casos activos de COVID-19. Comenzamos un recorrido por las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Y en Manizales se denuncia en medio de una ocupación de alerta roja de 93% en camas de cuidados intensivos que en la clínica Hospedale, o anteriormente conocida como Clínica Versalles, se produjo la renuncia masiva de 16 personas que trabajaban en el sector salud y quienes señalan que tienen una sobrecarga laboral y que por eso entonces están abandonando el puesto. Una situación que denuncia el concejal de Manizales, Cristian Pérez, a través de sus redes sociales y que obviamente genera un peso adicional en la capacidad hospitalaria de la capital del departamento de Caldas. RTVC Noticias, conectados 24/7. En La Guajira, la noticia es que por fallecimiento de alrededor de 15 autoridades indígenas por problemas respiratorios asociados con el COVID-19, líder Guayú solicita de manera urgente la intervención de las entidades de salud. Y hoy en Bogotá fue activado el centro de vacunación más grande del país. Esperan llegar a las 14.000 dosis cada día. Quienes estén priorizados pueden asistir sin cita previa. Bienvenida al punto de vacunación más grande de Colombia. Ella es Pilar Rodríguez, vive en San Antonio de Tequendama, a 2 horas de Bogotá. Anoche recibió un mensaje de texto con el anuncio de su turno de vacunación el día de hoy en el punto más grande de Colombia. Después de tomar 3 buses, logró cumplir su cita de inmunización. Estaba esperando y pues Dios quiera que todo salga bien y que la vacuna funcione para todos y no vayamos a tener afectaciones con lo del COVID. En tiempo récord fue instalado este punto de vacunación en el parqueadero de Corferias en una alianza con la nueva EPS y Compensar, donde inicialmente solo se atenderán afiliados. La idea es que aquí vengan todas las personas de nueva EPS y Compensar que estén en mi vacuna, que estén en la etapa que les corresponda y logremos vacunar, ojalá, muy rápido a toda la población. Un equipo humano de 700 personas esperan aplicar 14.000 dosis diarias en este lugar y expresan su felicidad de poder aportar en este proceso. De estar aquí en Compensar de Corferias, siendo parte del punto más grande de Colombia, esto no tiene precios. Este punto se encuentra operando el 50% y en las próximas semanas estará habilitado en su totalidad, incrementando aún más su capacidad con la apertura de nuevas etapas del plan de vacunación nacional. El 1 de julio se espera que regresen los colegios de Bogotá a la presencialidad, así lo anunció la alcaldesa Claudia López después de un recorrido por los colegios para verificar sus adecuaciones. Sin embargo, los gremios de maestros dicen que no están dadas las condiciones. Para el regreso a clases, el distrito adelanta la vacunación contra el COVID-19 a personas del sector educativo, entre docentes, directivos y administrativos. A la fecha, más de 34.000 han sido inmunizados y se espera a finales de junio todos tengan su esquema completo. No hay excusas para seguir poniendo más obstáculos a la necesidad imperiosa de educar de la mejor manera posible a nuestros niños, niñas y jóvenes en Bogotá. Otra de las acciones que se realiza es la adaptación y verificación de los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas, cosa que para los gremios de docentes de la capital no es suficiente. Le decimos a la alcaldesa que no siga insistiendo en el regreso a clases en la presencialidad cuando la situación de UCI está bastante grande, cuando la situación de las vacunas solamente va en la primera dosis. Maritza Nieto es mamá de Salomé, que cursa 3er grado de primaria, y para ella la alternancia no ha sido una buena experiencia, por lo que no está de acuerdo con el regreso a la presencialidad. Las normas son demasiado estrictas para ellos, que son niños y pues siguen estando en riesgo
relativamente en todo momento ante el virus. Al momento el gobierno sigue firme con la decisión de regresar a las aulas en el mes de julio, por lo que avanza en la inmunización de docentes y establecimiento de medidas de bioseguridad en las instituciones del país. La Contraloría advirtió sobre graves retrasos en la reconstrucción de Providencia. Según la evaluación del ente fiscal, hasta la fecha solo se ha terminado la construcción de 2 viviendas de 140 presupuestadas. Un informe de la Contraloría General advirtió sobre los graves retrasos que existen en el proceso de reconstrucción de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Que de las 1.134 casas que tenían previstas, a la fecha tienen 2 construidas, 129 demoliciones, 36 excavaciones y 28 estructuras. El organismo de control pidió estar alerta frente a la temporada de huracanes que, según la Unidad de Gestión de Riesgo, comenzó el pasado 1 de junio. Hace el llamado a las entidades que tienen que ver con este proceso para que tomen las medidas necesarias y se preparen con base en esta contingencia. Según la Contraloría, el gobierno ha dispuesto recursos por 306.000 millones de pesos a través de diferentes entidades y su ejecución se hace a través de la Unidad para la Gestión de Riesgo y las entidades territoriales. Las empresas siguen contabilizando pérdidas por los bloqueos. Una encuesta del gremio detalló que el 84% de las compañías del país tuvieron impacto negativo por la crisis. Las pérdidas ascienden a los 4 billones de pesos. El golpe a la producción privada es duro, dicen los industriales. Por los bloqueos, 54% de los empresarios tuvieron que aplicar cierres temporales en mayo. Están en peligro miles y miles de empleos, así como nuestra capacidad de alimentar al país y de producir bienes de primera necesidad. Además, 85% dijo que los bloqueos han impedido que gran parte de sus empleados lleguen a los lugares de trabajo. Que está impidiendo trabajar apropiadamente, que está impidiendo que las materias primas e insumos lleguen a las empresas. Si uno hace un sondeo, son muchas las que hoy están teniendo preocupación porque su inventario de materia prima se está agotando. La producción de las regiones más afectadas fueron las del Valle del Cauca con 54%, el eje cafetero con 25%, Cauca con 18% y Nariño y Cundinamarca con 15%. Por la situación, las ventas de las empresas privadas cayeron 17% en mayo. Y atención a esta alerta que generan los cafeteros. Ya hay casos de clientes que han cancelado pedidos de grano colombiano por incumplimientos en las entregas. Se enciende una alarma en el sector cafetero. 2 clientes internacionales no volverán a comprar el grano colombiano en lo que resta del año. La razón, los incumplimientos y retrasos generados en los bloqueos de vías y en el principal puerto de carga del país. Pues si no recibía el café colombiano, tendría que sustituirlo y cambiarlo por otro líquido. Pues bien, ese temor, esa pesadilla, la semana pasada se hizo realidad. Si esta situación se complica, podría desencadenar en la desaparición de la marca Colombia en puntos clave de los mercados internacionales. Colombia y los cafeteros de Colombia fueron capaces de crear un nicho dentro del mundo del café que se llama 100% colombiano, reconocido por ese logotipo. Ese tiene que utilizar materia prima colombiana. Si no llega el café, el producto se tiene que morir. Pequeños productores y cultivadores serán los más afectados. ¿Qué le toca al café colombiano? Irse a tratar de competir. ¿Competir cómo? Pues volverse más barato para poder entrar nuevamente en las mezclas. ¿Y eso va contra qué? Contra el precio directo que se le paga al productor. Pero los problemas no terminan ahí. La producción de café para final del año puede llegar a estar en riesgo. Porque le tengo además una nueva noticia y es que ya estamos encontrando desabastecimiento de fertilizantes en los diferentes puntos en las zonas cafeteras. Una carga de café se está pagando en 1.415.000 pesos colombianos. Más noticias de las regiones, porque en Meta la Defensa Civil reportó que más de 100 familias han resultado damnificadas por la temporada de lluvias en los últimos días. Consuelo Garzón, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía esta información. La Defensa Civil del Meta dio a conocer que por lo menos 100 familias han sido afectadas a cuenta de las lluvias durante las últimas horas. Fernando Martínez, funcionario operativo, dijo que hay 2 municipios en el Meta con afectaciones en sus vías.
Tenemos pérdida de la calzada y en la antigua vía Casillas que comunica al puente antiguo del río Guayuriba. Tenemos algunas afectaciones en el sector del municipio del Dorado, donde se sigue consolidando la información de este tipo de fenómenos amenazantes. Además de ello, la intensificación y las alertas que ha generado el Instituto de Hidrología y Meteorología idean sobre alerta naranja en el municipio de Cabullaro, la parte alta de la cordillera y sobre todo en el piedemonte llanero. Martínez además señaló que las principales emergencias se dieron luego del crecimiento desbordado de los ríos Guatiquía, Guayuriba y Humadea. Además instó a la ciudadanía a que se comuniquen a la línea de emergencias 144. Desde los Llanos Orientales, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y qué alegría saludarlos esta noche, una noche fría en la ciudad de Medellín, pero qué tal si nosotros nos trasladamos a la calurosa Barranquilla, a la Arenosa, porque allí en el Estadio Metropolitano, en el último minuto, Colombia empató con la selección argentina. Si hablamos de tiempos, el primer tiempo fue muy diferente al segundo tiempo. En el primer tiempo dominó de comienzo a fin. Y ahí, pues ustedes ven cómo solo al minuto 2 ya Argentina nos ponía a sufrir con Romero, que marcaba el primer tanto para la selección de Scaloni. Pues sí, y apenas nos estábamos acomodando y respirando y llegó al minuto 8 el otro tanto de Paredes para el 2-0 de la selección argentina, parcial en el primer tiempo. Pero bueno, todo cambió en el segundo tiempo, porque gracias al penalti de Luis Fernando Muriel, muy bien cobrado, y en el último minuto también apareció Miguel Ángel Borja para dar el 2-2. Más que positivo este balance para el técnico Reinaldo Rueda en esta fecha 8 de eliminatorias, porque 2 partidos, una victoria y un empate. Así que yo inmediatamente me voy con Jayvan Pinzón en Barranquilla. Jayvan, lo envidiamos, pero cuéntenos cómo está el ambiente a esta hora a las afueras del Estadio Metropolitano. Muy buenas noches. Hola Vanessa, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. La saludo desde las afueras del Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, donde en este momento se vive un ambiente de alegría a pesar de que no obtuvimos la victoria, sino un empate. Mire, los barranquilleros decidieron ver el partido y además de eso celebrar este empate y sobre todo los resultados de los otros partidos que se estaban desarrollando en esta jornada de eliminatorias. Mire, ya en este momento se encuentran saliendo las personas del estadio, pero no fue todo alegría. También se registraron altercados entre manifestantes que decidieron realizar un plantón a las afueras del estadio y la Policía Metropolitana de la ciudad, luego de que los jóvenes lanzaran botellas a las autoridades y estos respondieran con gases lacrimógenos que por fortuna no afectaron a los jugadores que se encontraban en ese momento en el estadio. Mañana se espera una jornada más tranquila. Ya las autoridades han hecho el llamado de que recuerden respetar los protocolos de bioseguridad para evitar el aumento de contagios de COVID-19. Me despido desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Jayvan Camilo Pinzón, RTVC Noticias, pero antes vamos a mostrarles un poco sobre cómo la gente continúa saliendo y la celebración que los barranquilleros en la Arenosa en este momento realizan por esta victoria a medias considerada por algunos, pero que sin duda nos ayuda muchísimo en puntajes para clasificar y participar en esta jornada deportiva. Ya, como lo decíamos hace unos minutos, la Policía Metropolitana de Barranquilla entregará en los próximos minutos un balance de los hechos ocurridos en horas de la tarde y se espera que no se hayan registrado personas heridas luego de esta situación. Me despido entonces ahora sí con esa información desde la ciudad de Barranquilla. Jayvan Camilo Pinzón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Jayvan, y por supuesto nosotros estaremos al tanto también de las reacciones de los jugadores de la Selección Colombia y por qué no del técnico Reinaldo Rueda. Pero bueno, hablemos de lo que sigue pasando en esta jornada de eliminatoria. Recuerden, la octava, pues parece que le fue bien a los equipos visitantes. Perú le ganó sorpresivamente 2-1 a la selección de Ecuador. Respira un poco el técnico Ricardo Gareca. Siguen en la última posición, pero este resultado le favorece bastante a Colombia. En el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador,
el seleccionado del profesor Alfaro enfrentando al equipo peruano con obligaciones y respondieron en la cancha. El primero de Cristian Cueva, tras la jugada de contragolpe armada por La Padula, la aguantó, la retuvo y se la entregó a Cristian para que simplemente hiciera el pase a la red y abriera el marcador. Ya estábamos en el minuto 63 en el segundo tiempo. Posteriormente el segundo, Advíncula, un poco de complicidad del portero, la pelota entre las piernas y el 2-0 parecía definitivo a favor de los peruanos, que sumaban su cuarto punto en eliminatoria y que le daban un pequeño respiro a Ricardo Gareca. 4 minutos más tarde, el 2-1 definitivo. Gonzalo Plata, este remate venciendo al portero galese de Perú. Victoria peruana, 2-1. De esta canción hay varias cosas que me llaman la atención. Esto es Californication de Red Hot Chili Peppers, que se estrenó en el álbum que lleva su nombre un día como hoy, pero de 1999. La canción, por supuesto, salió al aire un año después, en mayo. Hay 3 cosas que me llaman la atención. La primera es que cuando la estaban grabando, ninguno de los de la banda quedaba contento con el final. Intentaron varias veces, cambiaron cosas, reescribieron frases y nada. Finalmente, John Frusciante, el guitarrista, dio con un cierre que les gustó a todos. Repetir esa frase emblemática de Living Californication, que es el coro, 3 veces y terminar todos al tiempo. La segunda es que cuando grabaron el disco, los productores y la disquera pensaron que iba a ser un fracaso total. Les parecía que el sonido era muy diferente al de One Hot Minute, que era el disco anterior, y en medio de todo tenían razón. Ese disco lo grabaron con otro guitarrista, que era Dave Navarro. Frusciante, que había sido el guitarrista de siempre, se fue un tiempo, luego llegó Navarro, luego volvió otra vez Frusciante, y después de grabar One Hot Minute, y cuando volvió, pues por supuesto el sonido cambió un poco. Lo cierto es que los Red Hot Chili Peppers ni siquiera se preocuparon por lo que pensaban los productores. Ellos estaban muy seguros de que todo iba a salir bien, y pues para la muestra, un disco que tuvo la mitad de sus canciones en los primeros puestos de las listas mundiales. Y la tercera es que Californication es una crítica fuertísima a la ligereza de la fama y a lo vacío que resulta el mundo de la farándula. Ellos cogen a Hollywood como diana de tiro al blanco y hablan de los ideales de perfección que vende, la belleza, la juventud, el dinero. Su denuncia va a que California es ese lugar en el que pasan todas estas cosas malas, digamos, y que se critican, y que ahora eso mismo está contagiando al resto del mundo. El mundo está viviendo una Californication, es decir, en español el mundo se está como californicando, digamos californiando, para no generar polémicas. Continuamos con más información aquí en RTVC Noticias. Vamos ahora con hechos judiciales de la agenda informativa e importantes anuncios económicos que hacen parte de las noticias que usted debe conocer en un minuto a continuación. Un juez de Bogotá negó la solicitud de libertad para el abogado Diego Cadena, procesado por los delitos de soborno y fraude, dentro del proceso en el que se ha investigado también el expresidente Álvaro Uribe por supuesto intento de cambiar la versión del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. La defensa del abogado señaló que los términos están vencidos y que Cadena, quien se encuentra en casa por cárcel en Cali, debía recuperar la libertad. La Bolsa de Valores aseguró que las empresas chilenas Falabella, Cencosud, Enel, Banchile y Sociedad Química Minera se podrán negociar en pesos en el mercado global colombiano.
La Fiscalía decomisó 3 bienes evaluados en más de 6.000 millones de pesos. De acuerdo con los investigadores, las propiedades harían parte del patrimonio de Guillermo Ortiz Gaitán, quien en su momento fue asociado en el denominado Clan Gaitán Sendales. Las ocupaciones con fines de extinción de dominio se dieron en Cajicá, Cundinamarca y en Ciénaga Magdalena. La plenaria del Senado aprobó el ascenso al grado de mayor general al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas. Es martes de revisar las cifras del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El DANE presentó los resultados del comportamiento del índice de precios al consumidor en el mes de mayo, mejor conocido como inflación. Y ahí tuvimos una importante sorpresa inflacionaria debido al incremento de los precios de los alimentos. Pero también resaltamos que esta inflación afectó de forma desproporcionada a los hogares en situación de pobreza. Recordemos que para los 21 millones de habitantes en el territorio nacional que se encuentran en situación de pobreza, por cada 100 pesos destinados al gasto de consumo en su canasta básica, 64 están destinados a los arriendos, a los servicios públicos y a la alimentación para preparar comida al interior del hogar. Específicamente, 24 pesos de cada 100 están destinados a la alimentación al interior del hogar. Mientras tanto, para ese menos del 2% de la población que corresponden a las personas que habitan en hogares de ingresos altos, estamos viendo que por cada 100 pesos, solo 38 se destinan a arrendamiento, servicios públicos y alimentación. Y específicamente, solo 8. Es decir, que el peso de los alimentos en los hogares en situación de pobreza es 3 veces más fuerte que en los hogares de ingresos altos del país. Es por esto que cuando analizamos los resultados del comportamiento de la inflación en el mes de mayo y vemos que de 100 puntos de inflación, 88 fueron aportados por los alimentos al interior del hogar, entendemos cómo rápidamente el resultado del 1% de su variación anual llevó rápidamente a que la inflación anual del índice de precios al consumidor superara el 3% y se ubicara en un 3.3%. Pero si entendemos que el gran determinante de esta inflación fueron los alimentos, todos somos conscientes que uno de los elementos fundamentales para esta importante variación de los precios de los alimentos estuvo asociado con los bloqueos a la libre movilidad de mercancías, sobre todo en el suroccidente del país. Es por eso que la desagregación geográfica de la inflación que presentamos el sábado pasado nos muestra que fundamentalmente las ciudades más afectadas por el incremento de los precios fueron las ciudades del suroccidente del país, Popayán, Florencia, Cali, Neiva y la ciudad de Pasto. Pero adicionalmente, estos bloqueos en el suroccidente del país, en donde sabemos que los niveles de pobreza son muchísimo más altos que el promedio nacional, pues afectaron de forma desproporcionada a los hogares en situación de pobreza. Recordemos que la inflación del 1% se lee, en este caso para el mes de mayo, como una inflación del 1.5% para los hogares pobres y vulnerables y una inflación de apenas el 0.5% para los hogares de ingresos altos. Una inflación que en su variación mensual también se profundiza la brecha entre ingresos altos y hogares en situación de pobreza para la inflación anual y que lleva a reflexionar sobre los efectos colaterales de los bloqueos como un mecanismo indirecto de movilización social en la medida en que la reivindicación de los derechos de personas que están manifestándose alrededor de su inconformismo social está generando una afectación complementaria sobre el presupuesto fundamentalmente de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en el país, que como ustedes saben superan casi 3/4 partes de la población que habita en el territorio nacional. Buenas noches. Es momento de hacer una corta pausa, pero recuerden que nos ven no solamente aquí en Colombia, sino también en el resto del mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming de rtvcnoticias.com. Y los leemos con el numeral Me Conecto con RTVC. Sigan participando en Twitter y en Instagram.
Al volver, revisamos el panorama político en Perú en medio de la reñidísima elección presidencial de segunda vuelta. Además, el segmento en el que cada noche les contamos acerca de las oportunidades, 700 vacantes de empleo en el sector salud. Y también Miguel Ángel Superman López se coronó en la carrera francesa Mont Ventoux, una gran demostración previa al Tour de Francia. Y cuando regresemos les cuento por qué se supone que uno solo debe aplaudir en los conciertos de música clásica al final de cada obra y nunca en la mitad. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Nuestros expedicionarios recorrieron toda Colombia. Ya sabemos cuál es nuestro destino. Se sumergieron en las tradiciones de sus regiones. Una experiencia muy pegajosa. Conocieron bailes, probaron platos típicos y descubrieron nuestras múltiples culturas. Pero también enfrentaron grandes aventuras. ¡Mucha emoción! Desafiaron sus miedos, llevaron su cuerpo al límite y algunos se quedaron en el camino. Expedición Cóndor de los Andes Jet, Buscando el Dorado, 4ª temporada, capítulo final, domingo 13 de junio a las 8:30 de la noche, por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Y después de 48 horas de que se cerraran las urnas en Perú, todavía no hay un resultado oficial que determine quién será el nuevo presidente del país suramericano. Los últimos boletines muestran que el izquierdista Pedro Castillo se aproxima lentamente a la presidencia. Voto finish en Perú. Tal y como estaba previsto, la definición por la presidencia en el país suramericano iba a ser una de las más reñidas de su historia. Tras los primeros reportes emitidos la noche del domingo y la madrugada del lunes, la candidata conservadora Keiko Fujimori aventajaba por 6 puntos porcentuales a Pedro Castillo. Sin embargo, esa tendencia cambió pasado el mediodía del lunes y el maestro de escuela rural se adelantó en el balotaje con cerca de 100.000 votos de ventaja por delante de su rival, que denunció anoche irregularidades e indicios de fraude. Ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. La Oficina Nacional de Procesos Electorales negó la posibilidad de fraude, al igual que la misión de observación electoral de la OEA. Ante estas denuncias, el dirigente sindical se pronunció. Quiero llamar una vez más a la más amplia cordura, a la tranquilidad. Aunque la ventaja que Castillo llevaba se redujo en unos 15.000 a 20.000 votos tras la llegada de las actas del extranjero, donde Fujimori lleva la delantera, la tendencia sigue siendo favorable para el líder de izquierda, asemejándose a las elecciones de 2016 cuando Pedro Pablo Kuczynski se impuso con lo justo sobre Keiko Fujimori. Los expertos aseguran que el margen se va a seguir estrechando y que las impugnaciones pasarán a ser cruciales para decidir esta elección en el año del bicentenario de la independencia de Perú. Y hoy finalizó la primera gira internacional de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien estuvo reunida con los presidentes de Guatemala y de México para tratar el delicado tema de la migración irregular hacia su país. La migración irregular hacia Estados Unidos y la necesidad de resolverla atendiendo sus causas. Ese fue el objetivo principal de la gira de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, por Guatemala y México. Su primera parada fue en Ciudad de Guatemala, donde se reunió el lunes con el presidente Alejandro Yamatei, a quien le reiteró la prioridad que la administración de Joe Biden le otorga a la región del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, aunque le pidió que trabajen en conjunto para atender las causas que empujan a miles de guatemaltecos a emigrar hacia Estados Unidos y de brindarles un sentimiento de esperanza. Harris fue muy enfática al rechazar la migración ilegal. Quiero ser clara con la gente de esta región que está pensando en hacer ese peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México. No vengan, no vengan.
La vicepresidenta estadounidense dijo que su país seguirá haciendo cumplir las leyes migratorias y asegurando su frontera, pues existen métodos legales mediante los cuales la migración puede y debe ocurrir. El periplo de la mandataria continuó este martes por México, donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos hablaron del inicio de una nueva era de la relación bilateral, que refuerce los lazos tan estrechos que los une y que al mismo tiempo vayan a la raíz del fenómeno migratorio para controlarlo. Pese a que las políticas migratorias se han flexibilizado desde que Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos, en abril se registraron unas 178.000 detenciones de indocumentados en la frontera con México, la cifra más alta en 20 años. Golpe al crimen organizado transnacional. Organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad de 20 países participaron en la operación a gran escala. La unión hace la fuerza. Eso sí que lo tienen claro las agencias de policía e inteligencia de 17 países liderados por el FBI. 300 células dedicadas al narcotráfico, lavado de dinero e incluso asesinatos fueron desarmadas bajo el Escudo de Troya, el operativo de escala global que parece sacado de una trama hollywoodense. Y todo a través de un único infiltrado, un teléfono. Anom es la tecnología de mensajería encriptada incluida en el aparato que ofrecía absoluto secreto en las comunicaciones de quien lo usara. Más de 20.000 dispositivos cifrados utilizados por más de 300 organizaciones criminales que operan en más de 100 países. 27 millones de mensajes fueron revisados durante 18 meses gracias a la tecnología desarrollada por el FBI y la policía de 3 continentes que logró que usaran bandas ubicadas desde Nueva Zelanda y Australia hasta Europa y Estados Unidos. El éxito de la operación Escudo de Troya es el resultado de una enorme innovación, dedicación y colaboración internacional sin precedentes. Se detuvieron en total 800 personas, 700 lugares fueron allanados y se incautaron más de 8 toneladas de cocaína, 22 de marihuana, 2 de anfetamina, 250 armas de fuego, 55 autos de lujo y más de 48 millones de dólares en divisas y criptomonedas. Y varios países de la Unión Europea empezaron a reintegrar de forma escalonada rutinas sin las restricciones anti-COVID. Francia dio luz verde a los espacios interiores de restaurantes, bares y gimnasios con aforos limitados. España abre sus fronteras a turistas vacunados y en Italia los jóvenes de entre 12 y 18 años están siendo ya inmunizados. Y esta es una de las imágenes del día en el mundo. Un hombre abofeteó hoy al presidente francés Emmanuel Macron durante una visita a una población en el sureste del país galo. El insólito hecho quedó evidenciado en un video que circuló en redes sociales. El esquema de seguridad del presidente reaccionó de inmediato y 2 personas fueron detenidas. Y hoy en Oportunidades, tome nota, 700 vacantes de empleo en una empresa del sector salud que necesita avanzar con el proceso de vacunación. Necesitan bachilleres, técnicos y profesionales. En oportunidades de trabajo, vaya a la página www.magneto365.com/es/empleos compensar, en donde encontrará vacantes que apoyen el proceso de vacunación, como técnicos auxiliares de enfermería con experiencia asistencial, bachilleres, técnicos y tecnólogos con conocimiento en el área administrativa o afines, profesionales en enfermería con experiencia mínima de 1 año, entre otros. Lo primero que tiene que hacer es registrarse. Luego busque la vacante que le interese y dé clic en aplicar a esta oferta, seleccione la bandera de Colombia y llene el formulario que le solicita. Una vez haya hecho todo el proceso, tendrá que revisar su correo para concretar la selección. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Y hace 1 año inició un espacio que es una opción diferente de información cada mañana, con la calidez de la radio y la potencia de la televisión. Hablamos de Señal de la Mañana. Hicimos un balance con nuestros compañeros de la Radio Nacional de Colombia. Son las 6 en punto de la mañana. Con un equipo de casi 60 periodistas distribuidos desde San Andrés hasta Leticia, Señal de la Mañana se ha convertido en una opción distinta para estar informado.
La misión más importante de Señal de la Mañana es llegar a los lugares más apartados del territorio nacional con 63 emisoras de radio, 2 canales de televisión institucional y Señal Colombia y con información de calidad y oportuna. El programa nació en medio de la pandemia y ha sido un puente para dar contexto y detalles en los momentos más difíciles. Contar esas historias que tal vez nunca en muchos lugares del país se conocían. Nuestra toma de Bogotá, nuestra toma por las 20 localidades y ahora precisamente también por todos los municipios del país. Es llevar la radio y la televisión de la mano para contar esas historias que solamente las tienen en Señal de la Mañana. Con este espacio, la radio pública sigue evolucionando y fortaleciendo el sistema informativo. Este primer año ha sido un gran logro y esperamos seguir madrugando con todos ustedes todos los días de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Señal Colombia, Canal Institucional y Radio Nacional. Y como lo bueno se repite, ¿qué tal si volvemos a repasar lo que sucedió en el Estadio Metropolitano con el empate 2-2 de la Selección Colombia ante la Selección Argentina? Y es que podríamos resumir que fue un empate con sabor a victoria para Colombia y un empate con sabor a derrota para la Selección Argentina. Las figuras: David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Miguel Ángel Borja. En Barranquilla, 10.000 espectadores para ver el partido entre Colombia y Argentina. Los colombianos con toda la ilusión, pero un poco dormidos y de cabeza. Romero abrió el marcador para el equipo albiceleste, era el 1-0 muy rápido, apenas iban jugados 2 minutos del primer tiempo, arrancábamos y Cristian Romero abría el marcador. Tras el centro de Paul, muy mal la defensa de Colombia y se abría así el marcador a favor del equipo argentino, muy rápido para los intereses colombianos. Y 6 minutos después, una confusión de la defensa y un buen aprovechamiento de Leandro Paredes para poner el 2-0 para Argentina. El panorama no era nada agradable, no se veía por dónde y Colombia no había generado ni una sola opción de gol. En el complemento, Reinaldo Rueda hizo unos cambios, ajustó el equipo y Luis Fernando Muriel de penalti puso el 2-1. Habría la ilusión, la esperanza para el equipo colombiano. De ahí en adelante, Argentina se puso a manejar el juego y Colombia no genera opciones hasta la última. Centro de Juan Guillermo Cuadrado y de cabeza aparece Miguel Ángel Borja para poner el 2-2 definitivo. Colombia con vida sumó 4 puntos en esta fecha eliminatoria. Así es, pero después de la Selección Colombia seguimos con buenas noticias porque hoy Miguel Ángel López demostró que está muy bien físicamente. Pues ¿cómo les parece que hoy ganó el Mont Ventoux en esa subida espectacular? Tremendo lo que hizo el colombiano y que además nos ilusiona con una muy buena presentación en el Tour de Francia. Prendió el motor que tiene debajo de la capa y a 12 kilómetros de la meta, Miguel Ángel López puso un ritmo que nadie pudo seguir. Solo, tranquilo y tal vez probando a sus rivales. El segundo puesto fue para Óscar Rodríguez a 2 minutos y 26 segundos. Y el tercer lugar para su compañero Eric Mas a 2 minutos 31 segundos. Esta carrera es previa al inicio del Tour de Francia, en el que Superman López tiene intereses especiales. Por ahora el colombiano muestra buena forma. Ganar de la manera en la que ganó el Mont Ventoux despierta una buena expectativa en la vuelta más importante del mundo. Señores, yo soy del campo y de aquí no me marcho. Yo pienso, la ciudad exige comida y el campo es el que tiene que producirla. Que produzcan, pero que la uyama tiene que ser así de grande. Y aplican un poco de herbicidas, pero que los insectos que matan son muchos. Si cada uno botamos un poquito de veneno y somos 50 millones, son 50 millones de poquitos de veneno. Soy un llanero a caballo, vaquiano por estas rutas, donde se viaja el ganado para engordarle la pulpa. Y soy un peón de sabana que no hago muchas preguntas.
nunca me habían aplaudido en la mitad. Yo tenía entendido, a mí siempre me enseñaron que no se puede hacer, pero ahora que lo pienso, no tengo ni idea por qué. Si cuando uno va a un concierto de rock sí puede aplaudir en la mitad, y pues yo creo que uno de artistas se emociona. A mí es que me pareció raro, pero no entiendo por qué no. Por eso invité a Sergio Ospina, doctor en musicología de la Universidad de Cornell, para que nos explique y nos solucione las dudas. Sergio, bienvenido a RTVC Noticias. Hola Laura, muchas gracias por invitarme. Sergio, cuéntenos, ¿por qué en la música clásica la gente no puede aplaudir donde le nace y donde le da la gana, donde se emociona y aplaude? Digamos, hay dos procesos que van un poco de la mano. Por un lado, y esto sobre todo pasa en Estados Unidos, como un interés como de sentirse más civilizados, de sentirse mucho más cercanos a Europa, mucho más superiores, diríamos, en términos como sociales y culturales, y hay campañas muy claras a finales del siglo XIX en Estados Unidos por domesticar, para usar los términos de la época, a los públicos en las salas de concierto, y como de también establecer una jerarquía entre los repertorios, porque a la vez que se exigía ese respeto y aplaudir en determinados momentos, digamos solo al final de la sonata, solo al final de los últimos movimientos o solo en el medio de las piezas, también al mismo tiempo se daba la libertad de aplaudir en cualquier momento en escenarios de música popular. O sea, como quien dice, por posudos, porque no hay ninguna razón que uno diga, no, es que es la regla y la etiqueta de la música clásica. Sí, y al mismo tiempo hay algo más ahí, ¿no? Y también en el siglo XIX, digamos, y esto sí es como una teoría un poco personal, pero bastante sustentada, creo yo, y es que, digamos, hay un cambio bien importante en la actitud con respecto a la música instrumental. Sí, tiene toda la razón. Además, lo que pasa al final es que uno termina sintiéndose absolutamente tenso, ¿no? Como que no me puedo mover porque si hago ruido con el programa de manos y me da tos y no sé qué. Tanto así que en los conciertos de los teatros importantes del mundo tienen unas cajas con mentas para que la gente esté comiendo mentas y no tosa. Y está comprobado que decirle a la gente no tosa en conciertos solo hace que tosa más. Hay una investigación sobre eso y sobre cómo el cerebro se programa para no hacerlo y termina haciendo más ruido. Sergio, muchísimas gracias por sacarnos de dudas y por acompañarnos aquí en RTVC Noticias. Y a ustedes los voy a dejar con lo que estaba tocando, que es la tercera variación de Papillon Opus 2 de Robert Schumann. Y eso sí, si les dan ganas de aplaudir, aplaudan donde quieran. RTVC Noticias, emisión central.